Señor, no está en la lista. Por favor, haga a un lado. El anciano no discutió. Solo asintió con la cabeza y retrocedió en silencio, con las manos cruzadas sobre las medallas en su pecho. Nadie preguntó quién era. Nadie le ofreció asiento. Pero 20 minutos después, cuando llegó el general de 4 estrellas, no se detuvo en el féretro. Fue directo hacia el anciano y lo saludó. Su nombre era Frank Delany. Tenía 86 años. Vivía solo en un pequeño apartamento del segundo piso, sobre una panadería clausurada. La renta era barata, la calefacción traqueteaba en invierno, pero esa mañana no necesitaba mucho. Se despertó antes de que el cielo se tiñera de azul. Dejó la ropa lista como si fuera un domingo de 1962. Él mismo planchó su chaqueta, la que tenía las costuras descoloridas y el cuello rígido. Lustró los zapatos. No perfectos, pero lo suficientemente bien. Se prendió las medallas al pecho una por una, despacio, con firmeza, como si cada una aún tuviera peso. No les dijo a sus hijos que iría. Vivían en otro estado, ocupados con el trabajo. No quería molestar. Tomó el primer autobús hacia la ciudad. El trayecto fue largo, 29 paradas. No le importó. Se sentó junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. Al llegar al cementerio, ya estaba lleno. Autos negros, prensa, filas de uniformes y soldados con guantes blancos. Había un orden dentro del caos. El tipo de orden que solo el ejército puede imponer en un funeral. Se quedó un momento frente a la entrada, enderezó la espalda, ajustó el cuello una última vez, y caminó lentamente hacia la puerta principal. Justo antes de alcanzarla, un joven oficial se le cruzó. Señor, esta sección es solo para la familia e invitados, dijo. Tendrá que esperar detrás de las cuerdas. Frank no discutió, no pidió excepciones. No dijo quién era ni por qué había venido. Solo asintió y dio 3 pasos hacia atrás. Nadie lo siguió. Nadie le pidió explicaciones. Nadie notó las medallas ni su forma tranquila de estar ahí, como si tuviera todo el tiempo del mundo y nada que demostrar. La multitud lo rodeó en oleadas. Personas con trajes a medida. Oficiales militares, fotógrafos. Él solo se quedó junto a un árbol, con las manos suavemente cruzadas al frente, los ojos fijos en el ataúd cubierto con la bandera, a lo lejos. El nombre en el programa era General Thomas J. Henley. Franklin no necesitaba un programa para saber que no veía a Tom desde hacía más de 40 años. Pero algunos nombres nunca se desvanecen. Habían servido juntos una vez, cuando Henley era apenas un teniente salido de West Point. Frank fue quien le enseñó a sobrevivir las primeras 6 semanas en el desierto. A beber lentamente, apuntar con calma y confiar en el instinto cuando el mapa no tenía sentido. Nunca fueron mejores amigos, pero eran algo más fuerte. Hermanos en tierra, en sudor, en silencio. Frank nunca se jactó, nunca contó historias de guerra en bares. Volvió a casa, trabajó repartiendo correo, crió una familia, enterró a su esposa y se mantuvo en lo suyo. Tom llegó a comandar miles, estrechar manos de presidentes y tener edificios con su nombre. Frank lo vio todo desde la distancia, sin resentimientos. Estaba orgulloso, a su manera, callada. No vino al funeral por atención. Vino porque le importaba. Ahora, mientras la ceremonia comenzaba, estaba allí, inadvertido, en el borde de todo. Sin silla, sin programa, sin placa con su nombre. Una mujer cercana lo miró de reojo y le susurró a su esposo. ¿Quién es él? No sé, respondió el hombre. Probablemente se coló. Frank los escuchó. No se movió, no reaccionó. Solo cambió ligeramente de postura y mantuvo los ojos en el ataúd. No se trataba de ser visto. Se trataba de estar donde debía estar, aunque nadie más entendiera por qué. El sol ascendía poco a poco en el cielo. Aún no empezaban los discursos. La guardia de honor ajustaba su postura. La banda afinaba sus instrumentos. Frank respiraba profundo y lento. Ya había enterrado soldados antes que amigos. Pero este se sentía más pesado. No porque Tom fuera más importante, sino porque nadie allí parecía recordar al hombre antes del rango. Al hombre que una vez llevó sangrando por un campo. Al hombre que dijo una vez: Sargento, si no regreso, dígale a mi esposa que pensaba en ella. Frank nunca tuvo que entregar ese mensaje.
Se aseguró de que no fuera necesario. Ahora, décadas después, nadie lo sabía. Y Frank no pensaba contarlo. Algunas cosas son sagradas porque nunca se dicen en voz alta. Así que se quedó quieto, callado, olvidado por todos, excepto por quien ya no tenía aliento para decir gracias. Y eso, pensó Frank, tendría que bastar. Frank recordaba el convoy como si hubiera sido ayer. El aire era espeso de polvo, tan seco que se te pegaba a los dientes. 7 vehículos avanzando en fila por una carretera entre cañones del norte de Irak. Nada más que piedras, calor y malas señales de radio. Henry iba en el segundo B. Frank al frente, con el mapa en una mano y el fusil sobre el regazo. No esperaban combate ese día. Entonces vino la primera explosión. No fue ruidosa al principio, solo un golpe sordo, como si algo golpeara el suelo. Luego todo tembló. Humo, arena, gritos. El tipo de ruido que se te queda en los huesos. Frank se lanzó al suelo corriendo. Sin dudar. Sin preguntar. El vehículo de Henry estaba de lado, medio incendiado, medio enterrado entre escombros. Recordaba arrastrarse entre vidrios rotos y lona rasgada, sacando a Henry del chaleco. Sangraba de la pierna, estaba aturdido, no encontraba su casco. ¿Nos dieron?, preguntó Henry, sin darse cuenta de dónde estaba. Frank respondió arrastrándolo 20 pies hasta una cobertura y arrojándole un cargador cargado al regazo. «Estás vivo. Prepárate». Sostuvieron esa posición por 17 minutos, Frank de rodillas, Henry detrás, el arma temblándole entre las manos. Frank cubría el ángulo mientras pedía coordenadas por radio. Hubo 2 explosiones más. Otro vehículo destruido. No hablaron hasta que por fin se disipó el polvo. Para entonces, Henry ya no temblaba. El hombro de Frank sangraba a través de la manga. Nunca lo mencionó, nunca pidió ayuda. Compartieron agua de la misma cantimplora. Sin decir una palabra. Así eran ellos. No hermanos de sangre, solo 2 hombres que pasaron por la misma tormenta y salieron respirando. Cuando terminó la misión, Henry regresó a ascensos, informes, mandos superiores. Frank volvió a Missouri, con su esposa y un trabajo clasificando correo. Guardó la información de contacto de Henry en una libreta pequeña. Nunca la usó. Eran de mundos distintos ahora, y Frank no necesitaba agradecimientos. Pero un sobre sí llegó, un año después. Sin remitente. Adentro, una carta escrita a mano en una hoja común. Decía: «Nunca supe cómo decirlo bien, pero sé lo que hiciste ese día. Todo lo que he logrado desde entonces. Cada hombre que he tenido el honor de liderar. Te lo debo a ti. TJH». Frank dobló la carta y la guardó dentro de su Biblia. Nunca se la mostró a sus hijos. Nunca la compartió con nadie. Ese tipo de cosas no se comparten. Se cargan. Ahora, bajo el árbol, con la banda militar afinando en la distancia, pensó en esa carta por primera vez en años. Casi había olvidado cómo la había firmado Henry. TJH. No General Henry. Solo un hombre que recordaba lo que otro hombre hizo cuando importaba. Los dedos de Frank descansaban sobre el bolsillo de su chaqueta, donde el metal seguía ahí. Se había derretido un poco, por esa misma explosión. Le gustaba así. Le recordaba que fue real. La ceremonia aún no empezaba. La gente se saludaba, estrechaban manos, charlaban. Frank solo observaba. Para todos los que lo rodeaban, Henry era un héroe, un gigante, una figura condecorada. Y lo era. Pero para Frank, también era un chico asustado detrás de un parabrisas roto, sangrando y luchando por respirar. Y valía la pena salvarlo. Frank no necesitaba aplausos, ni dar discursos. Ya había dicho lo que tenía que decir, solo con estar ahí. Y si eso no bastaba para los demás, estaba bien, porque para Tom habría sido suficiente. El primer disparo de fusil sorprendió a algunos invitados en las filas traseras. Frank no se inmutó. Ya había escuchado cosas peores. Había vivido cosas peores. La guardia de honor se mantuvo en formación perfecta, con los rifles en el ángulo exacto. 3 salvas resonaron, un eco final y agudo sobre las sillas blancas y los zapatos lustrados. Luego vino el silencio, ese que pesa en el pecho. Y después, la trompeta.
Tap siempre sonaba igual, sin importar quién fuera enterrado, pero nunca perdía su peso. No para Frank. Se quedó quieto, espalda recta, justo detrás de los invitados. Sin sombrero que quitarse, solo un parpadeo lento, como si cada nota trajera algo desde la memoria. La banda se desvanecía, la gente se movía, el viento soplaba. Y aún así, nadie lo notaba. Una mujer lo volvió a mirar. Se inclinó hacia el hombre junto a ella y susurró. No es de la familia, ¿verdad? El hombre negó con la cabeza. Ni idea quién es. ¿Quizá un vecino? Frank miró al frente. No los culpaba. La gente recuerda las medallas. Olvida las manos que las ganaron. Un oficial joven fue pasando por las filas, revisando nombres en una tabla. Se detuvo al ver a Frank solo. Se acercó, profesional pero visiblemente dudoso. Señor, ¿es usted parte de la familia Henley? Frank negó con la cabeza. El oficial dudó un momento. ¿Fue invitado por el departamento? No. El oficial asintió lentamente, aún con la tabla contra el pecho. Puede quedarse aquí, señor, pero por favor, no cruce la cuerda durante la ceremonia. No lo haré. Eso fue todo. El oficial se fue. No preguntó su nombre, no miró las medallas, no supo que acababa de hablar con el hombre que alguna vez sostuvo la arteria del general Henley con la mano desnuda. Frank no se lo tomó personal. Estos hombres solo hacían su trabajo. Habían sido entrenados para seguir nombres en papel, no nombres grabados en la memoria. Una mujer subió al podio. Tal vez una sobrina. Habló con cariño. Compartió historias sobre la disciplina de Henley, su ética de trabajo, cómo hacía que sus nietos se formaran para desayunar, como si fuera inspección. La gente rió suavemente. Luego llegaron los discursos oficiales. De un general retirado, de un senador, de un hombre con uniforme blanco impecable que usó muchas palabras como valor, legado y liderazgo excepcional. Frank escuchó las palabras. Eran ciertas. Pero no eran la historia que él recordaba. Él recordaba al Henley que lloró cuando un soldado raso de 19 años se desangró en sus brazos. El que dijo debí ir yo al frente y no tocó su café en 3 días. Ese Henley nunca salió en los periódicos. Pero fue a ese hombre al que Frank vino a honrar. Miró la fila de invitados. Todas esas personas que conocían a Henley por partes, como jefe, como padre, como símbolo. Pero nadie que lo conociera en aquel momento. Nadie que lo hubiera oído gritar cuando la metralla impactó el costado del convoy. Nadie que lo hubiera visto en su hora más débil y se quedara. Esa era la memoria de Frank. Y la cargaba solo. La bandera ya estaba doblada. Esquinas perfectas, líneas apretadas. Entregada con manos enguantadas a la viuda del general, que la recibió con dedos temblorosos. Frank sintió un nudo en el pecho. No era dolor. No era orgullo. Era algo intermedio. Luego el sacerdote dijo la oración final. Las cabezas se inclinaron. Excepto la de Frank. Él ya había dicho lo suyo en silencio, bajo aquel árbol, antes de que llegaran los demás. Pero algo se movía dentro de él. Una pequeña sensación. Un cambio en el aire. Esto no había terminado. Algo más venía. No sabía qué. Pero sabía que aún no se había dicho todo. Todavía no. Los autos habían dejado de llegar. Los discursos habían terminado. Hasta el viento se había calmado. La gente asumía que el invitado final no llegaría. Les habían dicho que quizás vendría un general de 4 estrellas, pero nadie lo había visto. Entonces, justo cuando el sacerdote cerró su libro y la familia comenzó a levantarse, apareció el último vehículo. Una SUV negra se detuvo lentamente cerca de la primera fila. Sin escolta, sin luces intermitentes. Solo un hombre bajando solo. Llevaba uniforme azul de gala, filas de cinta sobre el pecho, 4 estrellas plateadas en cada hombro. Alguien en la multitud dejó escapar un leve suspiro. Los murmullos empezaron de inmediato. Es el general Mason. ¿No sirvió con Henley? Creí que estaba en el extranjero. Frank los escuchó, pero no giró la cabeza. Solo permaneció bajo el árbol, con las manos cruzadas, mirando el ataúd desde el mismo lugar donde había estado desde la mañana. El general no estrechó manos.
No saludó a las cámaras. No fue hacia la viuda ni hacia la familia. No se acercó al podio. Escaneó a la multitud. Y luego, lentamente, con intención, comenzó a caminar hacia el fondo. La gente se movió en sus asientos, las cabezas se giraron. La multitud enmudeció. Y entonces se detuvo. No frente al ataúd. No ante la bandera doblada. Se detuvo frente al anciano, bajo el árbol. Frank alzó la mirada, tan sereno como siempre. Los dos hombres se sostuvieron la mirada. Sin palabras. Sin movimiento. Entonces el general Mason levantó la mano. No para saludar. No para señalar. Saludó. Lento. Firme. El tipo de saludo que solo se da una vez en la vida. El que dice todo lo que no se puede explicar con palabras. Frank no se movió. No devolvió el saludo. No necesitaba hacerlo, porque ese momento no trataba de tradición. Trataba de verdad. La multitud quedó inmóvil. Sin tos. Sin pasos. Solo silencio. Entonces el general se volvió hacia la audiencia y finalmente habló. Antes de que el general Henley llevara su primera estrella, dijo que fue guiado por un hombre llamado Frank Delany. Miró de nuevo a Frank. Y si no fuera por él, Henley no habría vivido lo suficiente para convertirse en nada. Algunas personas parpadearon. Otras se miraron, confundidas. El general dio un paso al frente, quedando junto a Frank. Él no vino aquí para ser honrado. No pidió reconocimiento. Pero yo no me iré de este lugar hasta que todos aquí conozcan la verdad. Señaló el ataúd. Ustedes conocieron al general Henley como líder. Pero los líderes se hacen, no nacen. ¿Y este hombre? Puso suavemente una mano sobre el hombro de Frank. Este es el hombre que lo hizo. Los susurros se apagaron. Hasta los fotógrafos bajaron sus cámaras. Sacó a Henley de un convoy en llamas bajo fuego directo, sostuvo su pierna ensangrentada con sus propias manos, y lo mantuvo con vida hasta que llegó a apoyo aéreo. Todo mientras él mismo estaba herido. El general miró a los oficiales más jóvenes entre la multitud. Nunca se emitió una medalla. No se escribió ninguna mención, porque él nunca le dijo a nadie. Hasta ahora, ustedes ni siquiera sabían su nombre. Volvió a mirar a Frank, con la mirada firme. Pero nosotros sí. Y nunca lo olvidamos. Frank no dijo nada. Solo hizo una pequeña inclinación de cabeza. De esas que dicen gracias sin pedir nada a cambio. Entonces, lentamente, la gente comenzó a levantarse. Uno por uno, algunos inclinaron la cabeza. Otros saludaron. Algunos pusieron la mano sobre el corazón. No fue ensayado. No fue formal. Fue real. Un joven cadete al fondo, el mismo que antes había mirado a Frank con recelo, se adelantó. Se plantó frente a él, con los ojos abiertos y la voz temblorosa. No lo sabía, señor. Pero ahora sí. Frank extendió su mano. El cadete la tomó sin dudar. El general se inclinó por última vez. Tenía un discurso preparado. Pero creo que este momento ya dijo todo. Y con eso, caminó de regreso hacia el ataúd. Sin música. Sin orden de mando. Solo el sonido de personas que por fin entendían a quien casi habían pasado por alto. La ceremonia terminó sin otra palabra. Sin anuncio formal. Sin música. Solo gente de pie en silencio. Algunos con lágrimas en los ojos. Otros aún procesando lo que acababan de presenciar. Frank no se movió al principio. Se quedó donde estaba, bajo el árbol, manos aún cruzadas, ojos en la bandera. Eventualmente, las filas de sillas empezaron a vaciarse. Los murmullos volvieron. Pasos se deslizaban sobre el césped. Pero esta vez, cuando la gente pasaba junto a Frank, no lo ignoraban. Asentían con la cabeza. Algunos se detenían a estrecharle la mano. Otros no decían nada. Solo lo miraban. Como se mira a alguien que uno debió notar antes. Una mujer de la primera fila se acercó a él. Su voz era suave. Soy la hija de Tom, dijo. Nunca conocimos esa historia. Frank esbozó una leve sonrisa. Tu padre la conocía. Eso fue suficiente. Ella asintió,
secándose la comisura del ojo. Gracias, susurró. Por venir. Frank no respondió. Solo hizo una pequeña reverencia. Era todo lo que había venido a hacer. Unos minutos después, el joven cadete regresó. Aún un poco conmovido, pero parado un poco más erguido. Creo que hoy algo cambió en mí, señor, dijo. Pensaba que el rango lo era todo, pero ahora ya no estoy tan seguro. Frank lo miró, ojos cansados pero amables. Solo recuerda quién está a tu lado cuando realmente importa. Eso es lo que cuenta. El joven asintió, aferrándose al borde de su gorra como si ahora significara más que por la mañana. Frank finalmente dio un paso al frente. No por la multitud. No por las cámaras. Solo por sí mismo. Caminó hacia el ataúd, cada paso lento, cada respiración medida. Se detuvo frente a él, luego metió la mano al bolsillo interno de su abrigo y sacó un pequeño papel doblado. La carta. La que Henley había escrito décadas atrás. Aún doblada en tercios. Aún guardada todos esos años. Frank miró la bandera por un largo momento, y luego deslizó la carta suavemente debajo de ella. Ahí es donde pertenece, susurró. Nadie lo oyó. Nadie necesitaba hacerlo. Al girarse para volver, el general Mason lo esperaba cerca. Le extendió la mano. Frank, dijo, este país te debe más de lo que jamás podremos expresar con palabras. Frank no tomó la mano de inmediato. Solo lo miró a los ojos. Sirvió lo suficiente, general. Aprendió. Hay cosas que importan más que las palabras. Entonces estrechó su mano. Firme. Breve. Final. Como lo hacen los hombres como ellos. Frank se dirigió hacia la salida. La multitud se dispersaba, los autos arrancaban, el sol de la tarde calentaba el pavimento. No miró atrás. No lo necesitaba. Había llegado como un desconocido. Pero se iba recordado. Y al final, eso era más que suficiente. Nunca pidió un asiento. Nunca pidió atención. Solo pidió estar lo suficientemente cerca como para decir adiós. Y ahora, ya podía hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.